buenos días a todos, buenas noches en algunos lugares, buenos días en algunos otros lugares. Así que vamos a estar dando inicio a este programa que tenemos en el día de hoy, NeuroStrategy International, originando desde Caguas, Puerto Rico, para todos ustedes con mucho amor y mucho cariño, que vamos a estar trabajando este proyecto en el día de hoy. Así que el tema que tenemos para el día de hoy está bien amarrado al concepto de la inclusión. Así que ya me invito a estar por ahí presentando a nuestro invitado que viene a compartir con nosotros su maravilloso conocimiento, extraordinario conocimiento desde allá, desde los United States of America. Va a estar con nosotros compartiendo ese conocimiento, ese expertise que tiene en áreas específicas, en muchas áreas, periodista, ya mismo vamos a estar viendo un poquito. Así que tú que estás aquí conectándote en el día de hoy, muchas noticias buenas corriendo de parte de NeuroStrategy International, muchos proyectos. Ya estamos visitando muchos países para hacer diferentes proyectos, así que te invitamos a que compartas este programazo que tenemos en el día de hoy, porque definitivamente es un programa extraordinario. Así que todos aquellos que se están conectando en el día de hoy saben que siempre aquella persona que la que más comparta el programa siempre va a tener un regalo con mucho amor y mucho cariño de nosotros de aquí, desde NeuroStrategies International, desde Caguas, Puerto Rico, para Latinoamérica y el mundo. Así que tenemos gente amaneciendo ahora mismo allá en Australia, en Nueva Zelanda, que nos sintonizan, y tenemos gente que ya están durmiendo hace ratito en Europa, otros que nos están viendo, sobre todas las cosas Latinoamérica, que está a diferentes horas entrando. Así que en el día de hoy, mira nada más y nada menos quién nos acompaña. El presidente de Innovation and Human Development Institute, que esto es el presidente de innovación del Instituto de Innovación y Desarrollo Humano en los Estados Unidos. Es un experto en derechos humanos, definitivamente un experto en derechos humanos, un experto en relaciones internacionales y en negociación y resolución de conflictos. Sobre todas las cosas, es un investigador y un profesor universitario, autor de muchos libros, ensayos y artículos. Ha trabajado para las Naciones Unidas, ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, ha estado en la Comisión Andina de Juristas y también como consultor en múltiples organismos internacionales. Ha sido rector de 2 universidades, doctor honoris causa por la Universidad Continental del Perú, doctor en teología, magíster en administración de empresas y egresado de la carrera de Derecho. También un excelente conferencista internacional, y gracias a un extraordinario evento en la ciudad de Toluca, México, tuve el placer y el honor de conocerlo, y hoy se encuentra con nosotros aquí en NeuroStrategy International. Le damos la bienvenida al doctor Luis Felipe Polo, directamente desde California, en los Estados Unidos. Bienvenido a NeuroStrategy, doctor. Mi querido Juan, muchísimas gracias. En verdad, para mí es un gusto, un honor y un placer estar esta tarde contigo y con toda la gente que te sigue. Encantadísimo de verte, de escucharte y de pasar los próximos minutos compartiendo, departiendo sobre temas que son de interés general. Así que muchísimas gracias por la invitación. Es extraordinario para nosotros que usted esté aquí con nosotros en el día de hoy. Mucha gente estaba esperando esta entrevista porque usted domina una cantidad extraordinaria de temas que son de mucha trascendencia y de mucha importancia en el siglo XXI. Así que hoy que vamos a hablar un poquito del tema de la inclusión en los sistemas educativos, a mí me encantaría que un experto en relaciones humanas, un experto en derechos humanos, quizás pueda hablarnos un poquito y definirnos, sacando el concepto de los sistemas educativos y empecemos definiéndolo como un concepto. Cuando a uno le mencionan la palabra inclusión, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, el concepto mismo de inclusión ha tenido diversos cambios en los últimos años. Hace algunas décadas no se tomaba en cuenta para muchas cosas y solamente se veía desde el aspecto económico, el desarrollo económico, el desarrollo de las infraestructuras y todo eso. Pero hace algunos años, ya más o menos unos 20, 25 años, que sí el tema de la inclusión ha venido desarrollándose no solamente desde el punto de vista de los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino también desde la propia doctrina. Y el tema de inclusión ya es un término común, digamos, no es un término ausente para nosotros, sino es un término común.
Para poder hablar de inclusión en general, hay que partir de lo específico, ¿no es cierto? Y eso significa que incluir es hacer o tomar actitudes para incorporar a otras personas en actividades de las que ellos han estado excluidos por diferentes razones, ya sea por razones culturales, económicas, de sexo, políticas, etc. Entonces la inclusión viene a ser justamente eso, es incorporarlo en algo que se está haciendo y que no solamente es incorporarlo para que vea de mirón, sino es incorporarlo para que pueda tener participación y su participación puede ser un plus además a lo que esa actividad social, económica, política, etcétera, se refiere. Entonces, partiendo de esto, mucha gente, yo he escuchado incluso, y algunos me lo preguntan eh, así por las sociales, para mí, ¿qué es inclusión? Cuando yo hablo, por ejemplo, de la inclusión de las poblaciones indígenas, que justamente ayer se celebraba el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, la inclusión de las mujeres en los destinos económicos, sociales, políticos, la inclusión de las personas diversas en los destinos también de las sociedades. Entonces, hay una serie de aspectos que se tienen que ver, pero en resumen es incorporarlos en las actividades económicas, sociales y culturales de las sociedades. Es bien interesante esa definición que estás dando, pero a mí me gustaría siempre volver a decir, me encanta eso, incorporarlo en las diferentes, pero la pregunta siempre viene, ¿incorporar a quién? ¿Cómo determinamos quién se tiene que incluir? ¿Quién tiene que formar parte de esa inclusión? ¿Cómo yo como sociedad determino si él está excluido o lo tengo que incluir? Y en esa línea en particular me gustaría que pudieras abundar, ya que acabas de mencionar por ejemplo, las comunidades indígenas, cómo hemos visto un movimiento extraordinario específicamente en México. Vamos a hablar de México. Un saludo a nuestro querido rector Jonal del Sol Ávila, doctor rector de la Universidad ICIMA, del sistema universitario ICIMA allá en México, que tiene un proyecto maravilloso cuando hablamos de comunidades indígenas. Estamos haciendo esto a nivel general para entrar directamente al sistema educativo. Pero en términos generales, ¿cómo yo determino? ¿Cómo se determina? ¿Quién determina? ¿Quién está excluido y hay que incluir? Me encanta tu pregunta, Juan, porque uno de los aspectos de la exclusión es que se dan desde dos puntos de vista. Uno, desde la autoexclusión y dos, desde la exclusión de otros hacia determinados grupos. ¿Cuándo hay una autoexclusión? Hay una autoexclusión cuando una persona no se siente cómoda o no ve las oportunidades que existen para participar en diferentes actividades. Por ejemplo, si nosotros retrocedemos un poquito el tiempo y nos vamos a la etapa dura de la lucha de los derechos civiles acá mismo en Estados Unidos, que había una exclusión a las personas afroamericanas, ¿no? Estaban excluidas. Pero también había una autoexclusión, por lo mismo que existían aquellas represalias en caso que ellos decidieran sentarse en un lugar de blancos, ir a los baños de blancos, a los restaurantes de blancos o subir a un bus donde incluso había población blanca. Entonces había una exclusión, pero también había una autoexclusión. Eso fue cambiando. Entonces, desde la exclusión misma de sectores, de diferentes actividades, por ejemplo, hay mucho partido político excluyente a diversas tendencias. Hay grupos religiosos que excluyen también a alguna parte de la sociedad. Por ejemplo, hay grupos religiosos que excluyen a las personas homosexuales. Hay grupos religiosos que excluyen a las personas divorciadas. Entonces los excluyen, los quitan, no les permiten incorporarse. Pero existe la autoexclusión. ¿Cuándo se da la autoexclusión? Cuando yo entiendo, sé, percibo, siento que cuando yo necesito o deseo incorporarme a una actividad, a un grupo social, sé que no me van a recibir, entonces inmediatamente yo estoy poniendo un freno para evitar algún tipo de desplante, algún tipo de discriminación que puedan hacer contra mi persona y sentirme mal. No hay una definición entonces de lo que se trata, quién excluye a quién, sino es el comportamiento político social de las sociedades. Pero también se da por diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, la exclusión que existe en los pueblos indígenas y
tú mencionabas muy bien los pueblos indígenas en América Latina, es diferente a la exclusión que se puede dar a los pueblos indígenas en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos están excluidos, pero a la vez están incluidos en diferentes actividades económicas, sociales y políticas. Hay un respeto muy fuerte para todos sus medios de cosmovisión, sus territorios, pero en América Latina vemos que hay una exclusión de las poblaciones indígenas, porque además las propias poblaciones indígenas están divididas y no son tan fuertes como aparentemente deberían de ser. Entonces va a depender mucho de las culturas. Por ejemplo, el tema de salud. El tema de salud, una de las cosas que nosotros vimos con profunda preocupación e indignación por momentos fue cuando en algunos hospitales, en Europa, especialmente cuando comenzó el COVID, se excluyó del cuidado a las personas mayores porque se estaba dando prioridad a las personas más jóvenes. No voy a entrar a una discusión que para algunos puede tener justificación, para otros no la tiene, pero hubo una exclusión desde el punto de vista de salud. Y lo mismo puede pasar en estos momentos con la variante del virus del mono, etcétera, etcétera, que hay una exclusión y hay una autoexclusión. Pero esto tiene directa relación, mi querido Juan, con el tema de la discriminación. Y la discriminación justamente es la consecuencia de las actitudes de exclusión que socialmente vemos en diferentes poblaciones, en diferentes culturas, y que lamentablemente la historia de la humanidad nos ha enseñado que va a estar ahí permanentemente con nosotros. Las guerras políticas, las guerras fratricidas, tienen que ver con mucho de las culturas excluyentes, por ejemplo, y que posiblemente continúe. Entonces, acá viene el punto esencial. Para poder cambiar esas actitudes de exclusión y que sean favorables a la inclusión, tenemos que buscar mecanismos para cambiar esas mentalidades, y acá viene el tema que nos apasiona, que es la educación. Es bien interesante el giro que está tomando la conversación, porque definitivamente hay mucha gente hablando de inclusión y en todos los foros uno escucha, hay que trabajar con la inclusión, pero esa explicación que tú acabas de dar con relación a lo que realmente es inclusión, definitivamente cambia muchas de las perspectivas que se han hecho. Y es el foro perfecto para entrar directamente al concepto de inclusión en educación, que la perspectiva es que hay mucha gente hablando de inclusión, de que están haciendo inclusión, pero cuando miramos las acciones no necesariamente están haciendo inclusión. Y eso es bien interesante a donde vamos a entrar. Fíjate que ya tenemos cerca de 12 países conectados, así que un saludo para la gente de República Dominicana que siempre está ahí con nosotros, la gente de México, seguidores no tan solamente de este servidor de este programa, seguidores de el compañero Luis Felipe, así que tiene su gente por ahí también. Tenemos gente de los Estados Unidos, gente del Perú, tenemos gente de Panamá, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador. Así que si se me quedó alguno, escríbalo por ahí para felicitarles sobre todas las cosas interesantes, que puedan compartir alguna pregunta, alguna duda, porque tenemos para nosotros hoy este recurso extraordinario para aclararnos las dudas. Por supuesto, me están regañando que no mencioné que hay gente de Puerto Rico. Tenemos mucha gente de Puerto Rico también. Cuando hablamos del tema inclusión y servicios educativos, inclusión y sistema educativo, inclusión y escuela, por donde tenemos que verlo, y quiero darte un pie forzado, como decimos en Puerto Rico. Anteriormente, cuando hablaban del concepto de discriminación, pues se hablaba de cosas de raza y de género, por ejemplo. Pero hoy en día esto ha evolucionado y ya pues hay conceptos de discriminación por trastorno de neurodesarrollo o trastorno específico del aprendizaje o del mismo género, que por las decisiones que ha tomado por lo menos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aquí en nuestro país. Definitivamente antes era femenino, masculino, ahora es femenino, masculino y otros. En términos de esa perspectiva, ¿cómo encaja? ¿Cómo es ese appetizer, ese pisco labio, ese entremés de lo que sería inclusión en los sistemas educativos, doctor Polo? Mira, no es un tema sencillo porque hay que dividirlo por sectores, ¿no? A ver, digamos, todos los que estamos inmersos en temas educativos, que es una gran familia de diferentes sectores, porque tienes, para pasar los diferentes niveles, ya sea el nivel escolar,
preuniversitario, universitario, posuniversitario. Tienes a los diferentes actores, ya sean los estudiantes, profesores, personal administrativo, políticos dedicados a temas de educación, congresistas que tienen que legislar en favor de políticas públicas. Entonces se va abriendo un abanico. Y cada uno de ellos representa un todo, una herramienta importante para que juntos pueda caminar todo el tema de la inclusión relacionada a la educación, porque no hay golondrina sola y que pueda hacer bulla. Es decir, se necesita el concurso de todos los actores, pero todos los actores que están encaminados a lo mismo, que es ver la manera para que la educación sea incluyente. Si nosotros separamos, como yo he separado la educación, vamos a ver, y posiblemente, Juan, tú tienes muchos ejemplos con relación a esto, que hay cierta exclusión de niños con habilidades especiales en las escuelas elementarias, ya sea porque los maestros no están capacitados para poder estar con un niño especial, ya sean porque los padres no están capacitados para poder incorporar a sus hijos en una educación de esa naturaleza, o porque las escuelas no están preparados para incorporar en general a niños especiales, y lo que hacen, y he visto en muchos países, es incorporarlos a los mismos grupos, porque ellos creen que tratándolos por igual como al resto de los niños van a aprender más, y yo creo que es un error. Entonces, se tiene por un lado eso. Pero por el otro lado se tiene también la preparación necesaria que los maestros deberían de tener en cuanto a políticas de inclusión. Es decir, no solamente, y aquí hay dos aspectos, ves cómo se va abriendo la telaraña, ¿no? Y acá hay dos aspectos también importantes. Uno es, desde el punto de vista de su práctica como profesional, como docente, y lo otro es desde el punto de vista del cumplimiento de los programas oficiales que las escuelas tienen que cumplir y que son emanadas por los ministerios de educación. Políticas públicas, dicho sea de paso, que son preparadas por los expertos, entre comillas, en muchos países sí, pero en otros países no, para que puedan discutirse en los congresos y a su vez puedan hacerse las leyes generales como una política general pública con relación al tema educativo. Pero por el otro lado, tenemos también a los políticos que no están en los gobiernos, sino los políticos profesionales o no profesionales, digamos, que tratan de tener al tema de la educación como una bandera para ganar posiciones de gobierno. Y también hay un error ahí. Entonces, este abanico de diferentes actores sí nos lleva a pensar en la manera en qué hacer para que justamente la educación esté al servicio de la sociedad, para que esa sociedad sea incluyente, y no qué hacer para que la educación esté al servicio de algunos, pero en detrimento de otros, para hacer una educación excluyente. Y acá tiene que ver con muchísimos temas. El acceso a la educación de las niñas. Tú y yo conocemos ejemplos en muchos países que, si bien es cierto, no hay políticas públicas de exclusión en educación a niñas, pero culturalmente, por los entornos sociales y culturales donde han crecido las niñas, muchos padres prefieren que la niña se quede en casa porque están acusadas o están como fichadas de que no pueden ir a educarse por diferentes razones, porque es tradición familiar, qué sé yo. Y los estados lamentablemente no hacen nada para cambiar esto. Los estados no les interesa, porque el estado dice: yo te doy una política pública, y si la familia no quiere mandar a la niña a la escuela, es asunto de la familia. Pero hay países donde sí incluso están dando un bono familiar para que las niñas puedan ir a educarse. Entonces, hay una parte cultural muy fuerte, pero también hay una parte de discriminación, y acá sí puede sonar un poco fuerte, pero lo que son la discriminación por las opciones sexuales diferentes que pueden tener los niños y los jóvenes, por ejemplo, y que lamentablemente no son incluyentes en los sistemas educativos porque las condiciones no dan, y al contrario, lo que van a sufrir es bullying, lo que van a sufrir es persecución, discriminación, y que les puede ocasionar hasta la muerte
o el suicidio, como hemos visto en algunos países. Y es aquí la responsabilidad desde los estados, y los estados no me refiero solamente a los gobiernos, sino me refiero a los gobiernos más las organizaciones de la sociedad civil, las que tienen que trabajar pensando en las mejores estrategias para hacer de la educación no solamente como algo incluyente, sino como una transición en lo que debe de servir para cambiar la mentalidad de las sociedades. Porque no hay forma alguna, por lo menos yo hasta ahora no la conozco, no la he encontrado, no hay forma donde se pueda cambiar las mentes de la gente si no es a través de la educación, a través de la instrucción, a través de la lectura, a través de la reflexión. No hay ninguna otra manera. Pero si no tenemos a los equipos preparados para que puedan incidir en las políticas públicas realistas, pero también que puedan incidir en la práctica de la propia educación, vamos a seguir lamentablemente con el tipo de sociedades que tenemos hasta ahora en América Latina y en el mundo entero. Tu micrófono. Ahora sí, voy a tomar un comentario de una de nuestras seguidoras, que es Fátima Abrán de Polo, que dice, primero que todo, doctor, gracias por compartir y abonar sobre este tema tan importante como es la inclusión. Y ella dice que hasta aquí llegamos al tema principal. Sin educación no puede haber inclusión, pero yo lo he escuchado al revés, y aquí está el debate. Sin educación no hay inclusión, o sin inclusión no puede haber educación. ¿Qué opina usted, doctor Polo, desde esa perspectiva? Yo creo que es una moneda con dos caras. Nunca se van a poder ver, pero van a estar juntas de todas maneras. No, digamos, cuando está la gran discusión filosófica que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué es primero, la inclusión o la educación? Yo creo que son dos caras diferentes, pero que tienen que ir juntas necesariamente. Porque si nosotros no tenemos políticas educativas claras que empujen la inclusión, de nada va a servir por más que queremos hacer inclusión en la educación. Y si tenemos políticas buenísimas en educación, pero sin actitudes claras para incluir a estos sectores excluidos, tampoco va a servir de nada. Entonces, tiene que ser ambos, tienen que convivir juntos, nunca se van a ver porque son de la misma moneda por ambos lados, pero tienen que rodar juntos para poder tener este cambio maravilloso que algún día ojalá lo consigamos a través de la educación para lograr la inclusión social. Un saludo maravilloso a la doctora Lucrecia Prat Gay, que está por ahí con nosotros directamente. Saludos, querida Lucrecia. Así que Lucrecia está en turno, va a estar con nosotros hablando de cómo cambiar ese sistema educativo. Lucrecia tiene una experiencia extraordinaria. Gracias también por ahí a la profesora Alexia Morse, que va a estar con nosotros más adelante trabajando con curiosidad y creatividad. Y hay una gran cantidad de amigos. Se me quedó Guatemala. Tú estás bien familiarizado con Guatemala, nuestro querido Polo, porque tú trabajas para unas universidades en Guatemala. Sí. Así que tenemos mucha gente de Guatemala, Costa Rica volvió por aquí. Tenemos ya prácticamente toda Latinoamérica conectada. A mí me gusta mucho hablar de esto porque hay gente que utiliza palabras que son muy importantes y las utiliza como, se oye feo, pero las utilizan para hacer negocio. Entonces, escuchamos, ven y ven a nuestro sistema educativo, ven a nuestra escuela privada, que aquí trabajamos con inclusión y tu hijo será aceptado. Y me pregunto porque a veces se relaciona el concepto de inclusión como no importa la aptitud, y esa diferencia de actitud, pues actitud es disposición para hacer algo, pero cuando hablamos de aptitud con P es capacidad de hacerlo. Y me pregunto, doctor Polo, si el tratar de colocar o hacer un ejercicio de inclusión a veces con unos estudiantes que no tienen las habilidades, la capacidad de estar en X organización, en X grupo, si realmente el colocarlos ahí sería un buen ejercicio llamarle inclusión, o en vez de un beneficio podría provocar quizás algún otro trastorno. ¿Cómo lo ve usted? Has tocado un punto
muy sensible a nivel social, que es el negocio de la educación, así como existe el negocio de la salud en nuestros países. Y cada vez en los últimos años el negocio de la educación ha ido creciendo en todos nuestros países. La posibilidad de tener más universidades, más escuelas, etcétera, la facilidad para hacerlo y el dinero para poder construirlo, pues han hecho de que existan escuelas para todo el mundo y en todos lugares. Entonces, sí se ha convertido la educación en negocio. Y yo no digo que esté mal, porque obviamente cualquier emprendimiento tiene que tener un retorno, pero tiene que ser un retorno con calidad. O sea, tiene que haber un retorno por un buen servicio que se está dando, no solamente a los estudiantes, sino en la preparación de aquellos futuros profesionales jóvenes que van a salir a servir a las sociedades y justamente para evitar todas las crisis económicas, políticas que hay en muchos de nuestros países. Entonces, sí es un tema bastante delicado. Ahora, yo sí considero que la educación tiene que ser esa herramienta necesaria para cambiar las estructuras sociales, ¿no? Yo creo que ese es fundamental. Pero cuando se convierte en negocio, desde la propia sociedad ya pierde credibilidad el tema de la educación. Y obviamente cuando las ofertas y el marketing te dicen muchas cosas para poder reclutar a diferentes niños en diferentes escuelas sin una educación de calidad, pues eso te lleva a otras cosas adicionales. Es como cuando las iglesias tratan de ganar la mayor cantidad de almas posibles con diferentes mensajes. La educación es más o menos lo mismo. Trata de ganar para que haya más alumnos en tal y tal escuela, pero no hay una calidad. Ahora, el tema de la calidad también, si bien es cierto, la calidad tiene que ser desde el punto de vista de tener a los mejores profesionales para que puedan instruir a los estudiantes, tiene también que ver con los propios programas educativos que existen en los estados, porque si bien es cierto, en los países, todos los países tienen su política educativa, sus contenidos mínimos de los cursos, las escuelas pueden adecuar algunos temas, no es suficiente. Entonces, se necesita y merece una revisión total de aquellos programas educativos que en verdad la sociedad necesita, y no es al revés, es lo que la sociedad está demandando tener. Yo siempre digo que las sociedades tienen y construyen, o mejor dicho, las sociedades que no construyen humanidad son aquellas sociedades que han tenido una mala educación o que tienen una mala educación, y lo que están consiguiendo es generar solamente profesionales por generar, pero sin valores, sin actitudes de servicio, sin una preparación adecuada, y ahí está el gravísimo problema. O sea, tú has tocado un punto importante. Yo he sido rector de 2 universidades, y obviamente cuando uno maneja universidades, uno tiene que ver cuál es el grado de retorno que tiene que haber por esa inversión, con pago de docentes y todo eso. Pero sí, pero cuando ves que hay universidades ricas con una baja calidad educativa, uno dice, pues ahí está el problema. Y yo siempre pongo este ejemplo. Uno siempre tiene el sueño de Harvard, por ejemplo, de las mejores universidades del mundo, ¿no es cierto? Harvard, ¿quién va a Harvard a estudiar? ¿Acaso va el rico? No, no va el millonario a estudiar a Harvard, va el mejor, el que esté más preparado, el más estudioso, el más inteligente. Esa es la persona que va a Harvard. No porque un padre tiene millones, va a matricular a su hijo en Harvard, porque simplemente no tiene la capacidad educativa, no ha llegado a los grados mínimos para que puedan tenerlo en una universidad de esa categoría. Pero sí hay mucha gente con bajos recursos que a través de becas y de programas especiales pueda llegar a esa universidad. ¿Y quién hace la mejor propaganda de la Universidad de Harvard? Son los estudiantes, son sus profesionales que hacen propaganda a Harvard. Yo he visto muy pocas veces, excepto con el programa de educación ejecutiva, que Harvard publica algún avisito en algún medio de alguna revista especializada. Pero de ahí no hay avisos en la televisión, no hay avisos en la radio, porque no necesitan, porque se sabe que la educación de Harvard es de alto nivel. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa preparación educativa, pero lo que sí hay que tener alerta a que
te quieran convencer con una calidad educativa, cuando a la hora de la hora lo que quieren es sacarte el dinero y te van a sacar un mal profesional. Entonces ahí tiene que ver una vigilancia de los propios estados, pero también una alerta a las propias familias para ver a qué tipo de educación o de centro educativo van a meter a sus hijos. Ahí hay un comentario que voy a traer ahora que acabo de ver en el chat, que es bien interesante y tiene que ver con el docente que dice, a mí no me preocupa que este estudiante venga de X condición, o este estudiante venga con esta condición, o este tenga más, o este tenga menos, o este sea un niño excepcional en términos de que es un niño índigo, genio, y este tenga un problema específico de aprendizaje, o este tenga un trastorno de desarrollo. Yo los trato a todos por igual. ¿Será lo mismo igualdad que inclusión? Comentario de la doctora Lucrecia Prat-Gay. ¿Realmente será lo mismo igualdad e inclusión? La doctora Lucrecia dice que no es lo mismo, por supuesto. ¿Qué opinión le merece este planteamiento de que a veces pensando que tratamos a todo el mundo por igual estamos siendo inclusivos? Y yo coincido totalmente con Lucrecia, no es lo mismo. Tú puedes tener un trato igualitario, ¿no es cierto? Tú puedes tratar a un niño especial o con todas las condiciones que tenga, lo puedes tratar bien. A un niño con cierta capacidad auditiva lo puedes tratar bien, pero eso no significa que le tengas que dar el mismo tipo de educación. Eso es totalmente diferente. El trato no tiene nada que ver con el tema de la inclusión o no. El trato tiene que ver con la amabilidad y con el trato como personas. Pero el tema de la inclusión sí tiene que ver por las propias características de los estudiantes. Es decir, yo sí considero que los estados tienen que hacer esfuerzos para poder construir y preparar a profesionales que puedan instruir a alumnos con habilidades especiales. Porque al final, estos alumnos con habilidades especiales tienen derecho también a la educación. Y si no se les da ese derecho a la educación, se les está excluyendo o a veces se están autoexcluyendo porque simplemente dentro de sus estados no encuentran el lugar adecuado para hacerlo. Y tiene que ver entonces con el entendimiento desde el desarrollo de las políticas públicas por el Estado, que es ahí el principal problema, porque cuando se hacen políticas públicas generales, al final se está tratando de incluir a todos, pero en el fondo lo que se está haciendo es que se está excluyendo a quienes necesitan algún tipo de educación especial. Yo sí coincido totalmente con Lupi en lo que dice de que son cosas totalmente diferentes. Ese comentario que está ahora mismo puesto en pantalla de Lupita Ríos es bien interesante, porque o la inclusión es un tema fácil de entender, porque se habla de inclusión y los sistemas educativos cumplen quizás con llevar el pensamiento y decir que es un tema muy fácil de comprender. Ahora, lo más difícil es hacerlo práctico, y ella hace una diferenciación especialmente en las escuelas y amarra la capacidad de hacerlo práctico quizás a la falta de empatía, a la falta de destrezas de vida, que quizás con el, como decimos en Puerto Rico, con el ajoro que tienen, que tienen los docentes con tanto trabajo administrativo que cumplir, a veces esa parte empática se queda un poquito rezagada. ¿Podría estar relacionado quizás la dificultad de hacer práctico el, 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 el concepto de inclusión en la práctica con el nivel de empatía o la parte emocional del docente? Definitivamente sí, yo coincido con este comentario, porque, a ver, históricamente a nuestros docentes en América Latina se les ha tratado y se les sigue tratando mal, ¿no? Mal pagados, las capacitaciones son mal hechas, especialmente a los docentes de escuelas públicas, no hay esa motivación desde el Estado mismo para llevarlo a que pueda ser más empático con los estudiantes, sino que esa empatía ya es una formación personal de cada uno de ellos, ya es una conciencia, es un servicio. Por eso que yo siempre digo que los docentes deberían de ser los profesionales mejor pagados de nuestras sociedades, porque son ellos los que están instruyendo y educando a quienes posiblemente van a gobernar nuestras sociedades en el futuro. Y si son mal pagados o mal entendidos, pues
¿cómo les podemos exigir un mayor compromiso? Entonces, y hasta ahora las sociedades en América Latina por lo menos no lo toman en cuenta en la educación pública. En Estados Unidos es diferente. Aquí en Estados Unidos sí hay mucho apoyo para la educación pública y muy buenos beneficios que les permite mantenerse motivados y preparados especialmente. Entonces, la preparación o motivación desde el Estado no tiene nada que ver con la motivación personal, ¿no? Porque ser docente, ¿verdad? Es una gran vocación. Y acudo al maestro de maestros, Jesús, que fue el docente que enseñó a todo un pueblo sobre esos comportamientos humanos. Y el docente es un maestro, y que tiene que ser empático con los estudiantes sobre sus problemas, saber leer sobre sus actitudes, identificar si ese niño vino desayunado o no ese día, si ese niño tiene un problema familiar ese día, y parece mentira, pero se vuelven hasta psicólogo para poder entender cada niño cómo está viniendo ese día a recibir clases. Y esa empatía, yo creo que tiene muchísimo que ver con la formación humana de cada uno de los docentes. Yo creo que el simple hecho que una persona escoja la docencia por vocación lo hace más diferente que otros, porque sí creo que esa persona es más humana que otras. No estoy diciendo que los otros no sean humanos, pero es más humana que otras porque sacrificar su propia vida, incluso para poder servir a otros, no en un trabajo burocrático de oficina, sino en un trabajo de relacionamiento directo con niños y jóvenes, muchas veces difíciles de poder entender, creo que merece especial atención y especial admiración. Y por eso lo que decía la persona que nos comentó, esa empatía no viene de las universidades, no te van a enseñar en una universidad, en la profesión de docente, cómo ser empático, sino viene de los propios valores, que es justamente una de las cosas que tenemos que desarrollar nosotros mismos, pero cuando los estudiantes ven la empatía que tiene el docente hacia ellos, ellos también desarrollan empatía por sus propios compañeros. Me gusta mucho, hay varios comentarios extraordinarios, los voy a ir tocando porque ya se nos está yendo el tiempo, pero mira, qué interesante está este programa. Fíjate tú que eres formador docente en muchas áreas y que cuando vamos, por ejemplo, a diferentes congresos, lo que hablamos, lo que queremos transmitir es precisamente, señores, no podemos tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Y en la pregunta que hace Patricia Aldini es una pregunta que tiene que llegar al centro de cada uno de estos sistemas educativos, de estos directivos de sistemas, de los que crean política pública, de los dueños de universidades y colegios privados. Y ¿estarán los docentes capacitados y preparados para estas diferenciaciones? Y es que tú agarras un programa de asignatura, tú agarras un pensum académico, tú buscas un currículo de formación docente que tiene 140, 160 créditos, que dura 4 años, una licenciatura. ¿Cuánto encuentras de inclusión? ¿Qué opinión le merece, doctor Polo? No encuentras nada, porque lo que te están enseñando en la carrera es las metodologías de enseñanza, los contenidos, etcétera, pero no te están enseñando el lado humano de la propia carrera. Te enseñan algunos cursos de filosofía, te enseñan algunos cursos de política, algunos cursos sociales, pero la actitud humana, mi querido Juan, no la vas a aprender en una aula. La actitud humana la vas a aprender diariamente relacionándote con tus estudiantes y entendiendo cada día más el contexto en el cual las sociedades se están desarrollando. Y este contexto social cambia todos los días. Hace algunos meses teníamos el COVID, ahora tenemos una guerra, mañana no sabemos qué vamos a tener. Y justamente es en este contexto donde la persona en general tiene que aprender la manera en ser más empático, en ser más humano, más solidario y más tolerante. Actitudes que de ninguna forma están en los pensum de educación, ni siquiera en los pensum de doctorado en formación pedagógica. No existe, porque eso es una cosa individual, personal. Puede haber un docente en un área rural, alejada de las capitales,
pero con una actitud humana tan grande y de corazón tan grande, que va a ser mucho mejor docente que aquel que posiblemente ha hecho un doctorado en las mejores universidades del mundo. Porque la preparación profesional es una cosa, pero la preparación de las actitudes humanas tiene que ver con la persona y no tiene que ver porque pasaste en un aula. Puede haber docentes empíricos. Tú y yo conocemos gente que enseña y que nunca ha pasado por una universidad en una carrera de educación, pero que enseña bien porque tiene esa vocación y esa actitud para entender, pero también para transmitir, que es importante. Y mientras nosotros rompamos estos esquemas tradicionales de formación de profesionales en educación bajo los parámetros de los programas universales, únicos, que sí son buenos, pero no asumimos la responsabilidad humana y social que los docentes deberían de tener, en algunos años o decenas de años vamos a seguir especialmente hablando de lo mismo. No hay inclusión, hay exclusión, hay discriminación y los estudiantes con habilidades especiales, por ejemplo, se sienten huérfanos del apoyo que deberían de tener de los docentes. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la actitud personal de cada uno. Mira, es bien interesante porque se habla de inclusión y se piensa siempre, como mencionamos desde ahorita, que es, oye, esto es fundamental, los docentes tienen que ser capacitados. O sea, no es meramente hablar de inclusión porque suena bonito, porque es la palabra del momento, porque está de moda. Hay que saber lo que es inclusión. Pero me gusta mucho el comentario que hace Tina Jaime Díaz, nuestra querida Tina, cuando ella dice que la inclusión comienza en la casa, que los principios son donados por los padres y definitivamente lo que transmite este pensamiento es que no hay que esperar a que la escuela se haga responsable de determinar qué es inclusión, qué no es inclusión. Una capacitación a los padres, un proyecto de país, una política pública que se salga del esquema de las cuatro paredes del salón de clase y le enseñe a los padres, primero que todo, a aceptar a sus hijos como son, que le enseña a los padres a esperar lo mejor de sus hijos, independientemente de la condición o la actitud o aptitud que tenga, y hacerlos entender que desde el hogar el concepto de inclusión se empieza a cultivar. En su experiencia, doctor Polo, ¿cómo usted visualiza este planteamiento que hace la compañera colega Tina de Jaime Díaz desde allá desde México? Llegó el doctor. Ahora sí. Ya, no escuché la pregunta porque se me fue la señal. Ok, no. La compañera Tina Jaime Díaz nos dice que la inclusión comienza en casa. Los principios donados por los padres. Y que se habla de la perspectiva de que la inclusión se enseña en la escuela, que hay que capacitar a los docentes, pero si se gestionara política pública donde desde el hogar los padres empezaran a aceptar a sus hijos como son, a esperar lo mejor de ellos, no importa qué, porque son los primeros. ¿Cómo usted ve ese planteamiento de la compañera Tina Jaime Díaz, que el hecho de abonar a la inclusión desde una perspectiva materna o paterna a esos niños que van subiendo sería un gran avance en esta gestión? Mira, yo sí creo que tiene mucho que ver, pero hay que recordar que muchas de las actitudes de inclusión a nivel familiar vienen por tradiciones familiares también y por cuestiones culturales, como le denominan, ¿no? Pero yo creo que es más por formación, porque hay familias que vienen de tradiciones machistas, hay familias que vienen de tradiciones muy conservadoras, y que al final esas familias no prenden en sus propios hijos esas actitudes inclusivas y de tolerancia que debería de existir. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, efectivamente, porque yo he tenido alumnos que de sus casas, por ejemplo, cuando yo hablo de derechos humanos con ellos, de derechos de la mujer, yo he tenido alumnas que se han quejado que desde sus casas hay una actitud machista y de violación a sus derechos humanos como mujeres. Y que ellas comienzan a trabajar enseñando a sus familias acerca de los derechos humanos y el cambio de actitud que debería de haber. Y en el tema educativo yo creo que también esa debería de ser la mejor forma. Es decir, la tradición familiar, ancestrales, conservadoras, machistas, excluyentes, van a seguir ahí. Pero son las propias personas de los núcleos familiares
quienes tienen que hacer cambiar de actitud a los que les rodean. Y si es que no es posible, no rendirse y simplemente ejercer su propio derecho a esa inclusión y a esa tolerancia para poder romper en un momento histórico familiar ese comportamiento que han venido adaptando desde hace muchos años en el momento indicado para cambiar y el futuro de esa familia ya no sea de esas mismas actitudes, sino más bien sea una actitud de tolerancia, de inclusión, de no discriminación y sobre todo de respeto a la persona por lo que es y cómo es, al margen de los sexos, al margen de las religiones, al margen de las actividades políticas, económicas o del pensamiento. Yo creo que todo el mundo necesita y merece un respeto por el hecho de ser persona. Hay un planteamiento extraordinario que me ha conmovido y es el planteamiento de Fío. Dice, después de todo, por más estudio profesional y académico, todo pasa a ser efímero si no va acompañado en atender al ser con amor y mirada integral humana ante todo. Yo creo que esa es la clave de la inclusión. Yo creo que la clave de la inclusión está así. Hay que tener una capacitación académica, porque definitivamente el mundo se mueve a través de eso. Pero si ponemos en una balanza esa parte académica de contenido académico versus esa parte humana, empática, que menciona Fío en ese comentario, yo creo que sabemos hacia qué lado se va a inclinar la balanza y yo creo que sabemos cuál va a ser el resultado que vamos a obtener dependiendo en qué lado de la balanza pongamos mayor esfuerzo. Conocemos una gran cantidad de gente con estudios por todos lados y sus resultados no necesariamente son mejores que aquellos que no tienen estudios, pero su lado de la balanza empática está bien conectado. Doctor Polo, Ciara Balseiro nos dice lo que a veces sucede es que algunos padres, sin generalizar de niños con condiciones, están en el proceso de negación. Cuando esto sucede se hace difícil el proceso de enseñanza. Como decía Tina, un buen proceso de integración escolar requiere de todos los componentes de esa comunidad escolar. Y definitivamente los padres son parte integral de la misma. ¿Cómo usted relaciona cuando se va a trabajar quizás con la posibilidad que yo tengo de generar mejores condiciones de aprendizaje para un niño a través de la inclusión y tengo el factor padre en el medio? También hay que tener en cuenta, mi querido Juan, las circunstancias familiares que los niños están creciendo, ¿no? Porque recordemos que hay familias disfuncionales y que con toda la responsabilidad son los abuelos, los tíos o simplemente personas ajenas al núcleo familiar quienes les están criando. Y creo que ellos también necesitan una atención especial de apoyo desde los estados para que puedan generar en esos niños las condiciones que puedan crecer en el ambiente de familia. Y esto es importante. Yo sí creo que cuando habla, y acá vienen las ideas estas conservadoras, de que familia solamente es papá, mamá e hijos, y no es así, porque familia es aquellas personas que están haciendo dentro de un lugar, están haciendo crecer a un grupo de personas bajo valores y bajo actitudes humanas positivas, entiendo yo que debería de ser así, pero por eso es importante que sí, las familias tienen una parte de la responsabilidad de educación en valores y en actitudes humanas, en sensibilidad, en tolerancia. Y son las escuelas las que tienen que dar esa formación profesional, agregado con un poco también de ese tinte de solidaridad, de tolerancia, especialmente de respeto entre los grupos de compañeros, amigos, el respeto a los mayores, etcétera, que en muchas veces y en muchas sociedades hoy se ha perdido. Y yo creo por eso importante que tiene que ser un trabajo en conjunto. Pero insisto lo que dije al inicio de tu programa, y es que si no se tienen políticas públicas realistas bajo las circunstancias económicas, sociales, culturales y políticas de los pueblos, al final, por mejor programa que se tenga, no va a servir de absolutamente nada. Porque esas políticas públicas tienen que orientar hacia dónde vamos con la educación. Y esas políticas públicas tienen que orientar hacia dónde queremos ir con los educandos también, que es importante señalarlo. Pero agregado a esas actitudes que habíamos visto y habíamos hablado,
actitudes humanas, tolerancia, empáticas, solidarias, que hoy, agosto del año 2022, se necesita mucho más que antes y se va a necesitar mañana mucho más que hoy. Pero si comenzamos a tener actitudes de egoísmo, de discriminación, porque ya pasamos una pandemia, creemos que somos los sobrevivientes y la última maravilla del planeta, yo creo que estamos totalmente equivocados, porque además acá viene un tema esencial que no lo hemos tocado, que es todo la conservación del medio ambiente. Y este es un tema esencial que debería ser transversal además en todos los sectores educativos, porque gracias a ello todavía estamos vivos. Si acaba eso y en 20 años nadie de nosotros lo va a contar porque ya vamos a dejar de existir posiblemente. Mira, yo quiero dar un saludito por ahí al doctor Jonal del Sol Ávila, que se encuentra con nosotros conectado. El doctor Jonal del Sol está confirmado para estar con nosotros el próximo miércoles 31 de agosto del 2022. Eso es este miércoles, no el próximo miércoles. Y vamos a hablar un poquito de cómo transformar vidas en la educación superior. Tenemos rectores por montones, ¿verdad, Luis Felipe? Qué bueno. O sea, tenemos rectores por montones, pero solo unos pocos hacen la diferencia y entienden lo que es romper esquemas, cambiar viejos paradigmas y entregarle a la sociedad personas capaces de ejecutar. Así que el doctor Jonal del Sol va a estar con nosotros el próximo miércoles 31 directamente desde Toluca, trabajando con nosotros ese tema tan importantísimo. Quiero traer este comentario de Blanca y cerrar con la pregunta de José Luis Ortiz. Mira, Blanca Castro nos dice, dentro de la escuela, el papel del docente frente a la inclusión es importantísimo. Es el modelo a seguir. Si el docente promueve la inclusión, poco a poco se va generando un clima áulico apropiado para el desarrollo integral de cada estudiante. Ahora bien, José Luis Ortiz nos dice, y con esta pregunta ya vamos culminando el programa, como quiera el doctor Polo va a estar por ahí un ratito conectado a través de la página para trabajar sus preguntas. José Luis Ortiz nos dice, para amar y ser amados, primero debemos querernos nosotros mismos. Y sobre todas las cosas, la pregunta clave en todo esto es, ¿qué tan importante es la autoestima en el proceso de integración? ¿Cómo generar una correcta autoestima? Si es que la autoestima definitivamente es una parte fundamental para lograr un proceso de inclusión efectivo. Doctor Paul. Yo no soy experto en autoestima, mi querido Juan, como ustedes, pero lo que yo puedo decir desde el otro lado, más bien como usuario de la educación, es que nosotros como docentes cumplimos un papel importantísimo para motivar a nuestros estudiantes, ¿no? Yo siempre parto, y hoy justo tengo una primera clase en una maestría, primera clase del semestre, y siempre mi primera clase es, yo no quiero complicarles la vida, lo que yo quiero es facilitarles la vida. Yo no quiero que el que vengan a clase sea un problema para ustedes, sino que sea más bien un gusto y un relajo venir a clase. Y de eso se trata, de generar esas actitudes de autoestima del estudiante, pero haciéndolo partícipe y tratando de incorporarlo e incluirlo en los grupos a los que uno le toca dar clases, porque muchas veces va a depender también del carácter de las personas, y tú, mi querido Juan, sabes mejor que yo en este tema, porque va a depender de su capacidad de adaptación a un grupo social, va a depender de cómo fue que creció este joven y el desarrollo que tuvo durante su adolescencia y juventud para poder incorporarse a un grupo social, y va a depender de las características económicas sociales en el que se desenvuelven para que pueda incorporarse a los grupos sociales. Y esto tiene que ver obviamente con el autoestima. La autoestima es un aspecto importantísimo en el desarrollo, no solamente para aspectos educativos, sino en el desarrollo de la persona, no importa en el área en que se encuentre. Si es que no hay una autoestima trabajada y preparada, yo creo que difícilmente, por mejor educación que el joven o la persona pueda tener, no va a conseguir de nada, porque siempre va a ser sumiso a algunas situaciones de las que no debería de estar. Y creo que aquí tendremos como responsabilidad educativa a ser contestatarios a las generaciones, no para que nos contesten mal, sino más bien para hacerlos seguros de sí mismos, que defiendan sus ideas por más que uno no esté de acuerdo, pero que sepan hacerlo y sepan involucrarse en las realidades diferentes que nos toca vivir.
Extraordinario planteamiento, doctor Luis Felipe Polo. Ha sido un placer extraordinario tenerlo con nosotros en esta noche. Antes de que se nos vaya, tengo mucha gente escribiéndome que cómo lo pueden contactar, dónde pueden escuchar más de usted, de las columnas que usted escribe. Denos un poquito de esa información de contacto para que la gente pueda contactarlo, pueda seguirlo en sus páginas y pueda seguir trabajando con usted. Oiga, señores, y muchos temas. O sea, el doctor Luis Felipe es una eminencia, es una enciclopedia andante. Así que, ¿dónde, doctor? Lo podemos Muchas conseguir. gracias, Juan. Es lo que quieran seguir. Yo tengo mi página web personal es www.luisfelipepolo.com. Ahí hay una opción para que también me puedan mandar algún mensaje. Y con gusto doy mi correo electrónico, es luisfelipepolo@gmail.com. Entonces mi página web es www.luisfelipepolo.com y mi correo electrónico luisfelipepolo@gmail.com, y yo encantadísimo de poder compartir con todos tus oyentes y tus visitantes en este programa excelente que tienes, mi querido Juan. Muchas gracias, compañero Luis Felipe. Ha sido un placer extraordinario, como dije, tenerte a nosotros hoy, miércoles 10 de agosto, en este programa. Señores, antes que se vaya, regálenme un compartir este programa. Este programa tiene que llegar a otros lugares, tiene que moverse, porque hay una información muy profunda y sobre todas las cosas que se ignora mucho. Y hay veces que la gente está hablando mucho del concepto de inclusión y realmente no sabemos lo que tenemos entre manos. Así que muchas gracias, Luis Felipe, por haber estado con nosotros. Señores, ustedes como siempre, amigos de NeuroStrategies, antes de irnos quiero dejarles saber que muy pronto estaremos iniciando con nuestra certificación internacional diplomado en resiliencia organizacional. Así que este tema va a ser extraordinario, cómo convertirte en una persona que puede propiciar y desarrollar la resiliencia. Este proyecto ya va para su segunda cohorte. El primer cohorte finalizó de manera extraordinaria y los egresados están siendo de mucha bendición en muchas organizaciones, especialmente en eventos postraumáticos como estos que estamos llevando. Y para los que lo están pidiendo también, ya se está organizando la segunda cohorte en el área de neurodidáctica. Usted ya es neuroeducador, ya conoce técnicas de neuroeducación, ha escuchado mucho de neuroeducación, pues este diplomado es para usted. Es un diplomado internacional en neurodidáctica, es decir, la aplicación de los conceptos de neurociencia en el aula. Y aquí vamos a estar trabajando con estrategias neuropedagógicas que fomenten el aprendizaje a nivel práctico. Así que manténgase conectados a nuestras redes para que tenga la oportunidad de poder participar en alguno otro de los próximos proyectos que tenemos. Ya le mencioné que para el miércoles 31 de agosto tendremos con nosotros directamente desde Toluca, México, al doctor Yonar del Sol Ávila, que viene directamente desde México a hablar de cómo ha podido transformar la vida de miles de personas a través de su gestión empresarial, pero su gestión académica a través de organizaciones que están distribuidas a lo largo y ancho de México. El doctor va a estar con nosotros. Luego, en la próxima semana estaremos trabajando el concepto de Montessori desde una nueva perspectiva aplicado a las competencias del siglo XXI con maestros que viven el sistema Montessori día a día. Así, y vendrán otros temas de interés por ahí. Tendremos a Lucrecia Pratgay y mucha gente que van a estar compartiendo con nosotros en el programa. Así que mantente conectado a nuestras redes. Siempre vamos a estar colocando artículos que puedes utilizar para transformar tu práctica diaria. Así que, señores, sin más que desearle a todos unas buenas noches. Algunos que están conectados desde Europa, España, y tenemos también a Italia. Ya casi buenos días. Así que tengan todos una maravillosa noche. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Latinoamérica. Y buenas noches, mundo.